Dice Eduardo Galeano en su libro Fútbol a sol y sombra que el árbitro es arbitrario, e igualmente que los perdedores pierden por él y los ganadores a pesar de él. En el caso concreto de nuestro invitado de hoy, no se cumplen esos preceptos de los que habla el escritor Charrúa. Armando Pérez Hoyos es un árbitro idóneo en el departamento de Antioquia. Ha gestado procesos de paz y convivencia con la pelota y con el pito. Hoy, el presidente de la Corporación Deportiva de los Paisitas nos va a hablar de su vida y milagros en torno a la construcción del fútbol en nuestro país. Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, casa de banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, casa de banquetes. Los colegios y las universidades cerraban las puertas en la cara a miles de nuestros jóvenes. Hoy sacamos la educación de las aulas y con la Universidad Digital y el Bachillerato Digital gratuito abrimos nuestra mente al mundo. Estamos próximos a alcanzar la meta y vamos por más. Somos un gobierno de grandes resultados. Gobernador Luis Pérez cumple la palabra. Antioquia piensa en grande. El puerto de Urabá era una ilusión. Hoy se estructura como el polo de desarrollo para la región agroindustrial más importante del país. Estamos próximos a alcanzar la meta y vamos por más. Somos un gobierno de grandes resultados. Gobernador Luis Pérez cumple la palabra. Antioquia piensa en grande. Atención, distribuidores, constructores, mayoristas. De Corbeles tiene la solución. Paredes 3D. Ventas al por mayor de pisos. Papel de colgadura. Cielos falsos en PVC. Calidad, garantía, responsabilidad y cumplimiento. Síguenos en Instagram como De Corbeles 1. Teléfono 311-463-1748. Continuamos con Relatos Deportivos. Decía el periodista uruguayo nacionalizado argentino Jorge Barraza que el fútbol es una fábrica de alegrías. En el caso concreto de la Corporación Los Paisitas, hace esa fábrica de alegrías que cada año convoca a millares de niños tratando de cumplir un sueño futbolístico. Y hoy tenemos a su principal presidente, al presidente Armando Pérez Hoyos en Relatos Deportivos. Bienvenido, presidente, a Relatos Deportivos. Bueno, muy buenas tardes y un saludo para todos y para todos los niños que están próximos a venir a nuestro festival. Bueno, vamos a hablar de su vida de milagros en torno a la construcción del fútbol de su país y vamos a hablar también muy claramente también de la Corporación Deportiva de los Paisitas. Pero empezamos por el principio. Usted nace el 5 de mayo de 1952 en la ciudad de Medellín. ¿Qué recuerda de pronto en ese momento histórico de su vida, doctor Armando Pérez Hoyos, en la ciudad de Medellín? ¿En qué barrio se empezó a gestar esos sueños infantiles en un momento dado? Bueno, yo lo tengo que relacionar, al hablar de mi vida tengo que relacionarla con el deporte, que es de lo que estamos hablando. Y pues tengo que tocar el día que me picó ese deseo de ser árbitro. Yo iba a fútbol normalmente, mi papá me llevaba, de niño iba todos los domingos me llevaba a ver al Medellín y a ver al Nacional. Pero posteriormente yo comencé a ver el señor que estaba vestido de negro, que era el que impartía justicia, y me dio como deseo de alguna vez ejercer esa profesión. Y me tocó la oportunidad, un día no hubo árbitro en un terreno de juego y yo les dije, yo les puedo arbitrar. ¿Usted es árbitro? No sé, pero me gustaría. Bueno, me aceptaron y fue mi primer partido. Ese día supe que si no aprendía las leyes del juego no iba a ser nadie. Entonces busqué inscribirme en el Colegio de Árbitros de Antioquia, adscrito a la Federación Antioqueña de Fútbol, en ese entonces se llamaba así, e inicié mi carrera como árbitro con niños, como aspirante a árbitro.
Pero, doctor, usted me dio un salto de 20 años. Fue en el año 72. 1952 nació usted en Medellín. ¿En qué barrio de la ciudad de Medellín estábamos agotándonos con don Hernán, que pronto ya más adelante nos va a hablar de su padre también, que de alguna manera también influenció en esa vida también suya como árbitro de fútbol? Pero hablemos en ese barrio. ¿Cómo fue ese barrio en la niñez que usted recorrió? Bueno, yo crecí en el barrio del Departamento, que era un barrio que se ubicaba entre San Javier y el barrio Santa Lucía. Era un barrio compuesto por 3 manzanas, unas casas que el Departamento de Antioquia le adjudicó a empleados del Departamento de Antioquia. Mi papá era contralor departamental y entonces recibió como beneficio una casa que fue pagando con el tiempo. Allí yo comencé a jugar en las canchas que teníamos alrededor. En ese entonces teníamos muchos espacios donde poder jugar. Apenas comenzaba a construirse, digámoslo así, esos barrios de la periferia de Medellín, y teníamos la oportunidad de jugar. Yo jugaba fútbol también, no lo hacía muy bien, pero tampoco lo hacía muy mal. No era el más virtuoso que digamos. No era muy virtuoso, pero me gustaba mucho. Pero siempre tenía una observación: me dejaban de último para escoger, entonces era que no era muy bueno. Cuando nos peleamos al pico y monto, los mejores calidosos. Así es, siempre me dejaban de último para escoger, aparte de la tristeza que sentía por esa razón, pues decía, pues hay que aceptarlo. Entonces mi papá un día me regaló un balón y un día que no me escogieron cuando estaban en el pico y monto, yo dije, me llevo el balón para la casa, y me fui para la casa y me llevé el balón, entonces no pudieron jugar. Cuando le conté a mi papá se molestó mucho, dijo que tenía que haber prestado el balón, que en cualquier momento me podían entrar, pero que no podía ser egoísta. Esos son sus amigos de pronto del Salazar y Herrera, los compañeritos del Salazar y Herrera, que fue su primaria de pronto, o en el Marco del Suárez, cuando empezó a hacer su ciclo de secundaria. No, ahí hablaba yo de los partidos que jugábamos en el barrio donde crecí, donde vivía. Y en el Marco Fidel Suárez era distinto, porque ya teníamos la cancha de fútbol, la auxiliar número 1, la auxiliar número 2, la Marte, teníamos que no eran cerradas. Entonces nosotros salíamos del Marco Fidel y íbamos y jugábamos a cualquier hora donde se nos ocurría. Durante la educación física, al igual que en el Salazar queda ubicado en el barrio Cristóbal, por la América. Y había mucho espacio donde jugar al fútbol, y lo jugábamos al fútbol, pero son 2 cosas distintas: el lugar donde vivía y donde estudiaba. Bueno, entonces de todas maneras ahí se desfogaba su calidad, entre comillas, como persona también, que fue emergiendo a través de don Hernán, que también le ayudó también en ese aspecto de lo que ustedes nos reseñaban al principio. Empezó a empujar ese sueño de ser árbitro de fútbol en un momento dado, porque su padre también de alguna manera impartió justicia en los terrenos de juego del departamento de Antioquia. Sí, por supuesto. Mi papá, me tocaron las 2 facetas. Mi papá era jugador de fútbol, actuaba como portero. Mi papá era un hombre muy alto, de 1,82 o 1,83. Actuaba como portero, y después, cuando dejó de actuar como portero, entonces empezó a arbitrar. Entonces yo iba a verlo arbitrar, iba a verlo jugar, y después fui a verlo arbitrar. Por ahí comenzó a picarme a mí el deseo de ser árbitro. Y esa venita se cumple de pronto, momento, como usted nos decía anecdóticamente, que un día faltó el árbitro en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y un partido del Instituto de Crédito Territorial contra Suramericana de Seguros empezó a usted a darle al pito. Así es, estamos hablando de 1971. La cancha era la cancha del Politécnico colombiano, y el partido es ese al cual usted hace referencia. Quedó 4-4 el partido, y como le decía ahora, ese día supe que si quería ser árbitro tenía que estudiar las leyes de juego, porque yo fui a lo que me dijera la intuición, a lo que yo creía que se debía sancionar, pero no conocía las normas. Así que comencé el estudio y comencé mi carrera arbitral ya en forma. ¿Usted también está estudiando en el Politécnico de todas maneras? No, sí, el partido fue antes de iniciar los estudios, aunque comencé en el 71, pero fue un poco antes. Y ya comencé el semestre por ahí en febrero. Ese partido fue en el mes de enero, y ahí comencé a estudiar. Bueno, y 8 años después también lo catapultan también partido Quindío contra Caldas en el clásico del viejo Caldas, en el Estadio San José, en el Vetusto San José de Armenia, en 1980, cuando pita su primer partido como profesional.
Así es, un partido de grata recordación si yo pienso que estaba dirigiendo el primer partido profesional, e ingrata por la forma como terminó, porque me vi precisado a expulsar 2 jugadores del Quindío. El partido era en Armenia, en los últimos 3 minutos del partido, y el partido que lo iba ganando el Quindío 1-0 se puso 1-1. Fue muy difícil la salida de ese estadio, bastante difícil la salida. Tuve que salir protegido por la policía, por la caballería. Ese estadio no tenía ni un solo acceso, pues fue un problema de seguridad grave. 4 años después o 5 años después se casa con Cecilia Elena. ¿Cómo conoce a Cecilia Elena Cotes? Yo la conocí en el barrio donde vivía. Donde yo vivía, estoy hablando del barrio departamental, entonces hicieron una urbanización al lado que llamaban urbanización Planeco, haciendo eco de la constructora, y se quedó como Planeco. Entonces vinieron los nuevos habitantes de esa urbanización, entre ellos llegó Cecilia y nos conocimos allí. Tuvimos un noviazgo de 7 años y medio y luego nos casamos. Natalia y Alejandro salen de esa unión, ¿no? Sí, Natalia, 7 años después, de 7 para 8 años después de habernos casado, nace Natalia. Y 2 años después nace Alejandro. Son prácticamente unos buenos premios que le da la vida también en un momento también a Armando, porque también sigue en una carrera meteórica que lo lleva también después más adelante a lo que fue Italia 90, el Mundial de Italia 90. ¿Qué recuerda también de ese Mundial también? Recuerdo también de pronto la final también de Italia contra Argentina, el momento dado también usted como asistente arbitral, el momento dado también de esa final. Sí, el solo hecho de haber sido designado como árbitro en representación de Colombia para el Mundial de Italia 90 le da a uno inmensa satisfacción. Y luego ya propiamente en las actuaciones tener la oportunidad de haber sido partícipe de la terna de árbitros que dirigió la final entre Alemania y Argentina, pues ese es lo más grande que me pudo haber ocurrido a mí en el arbitraje. Es el momento cumbre de mi carrera y lo recuerdo con muy inmensa satisfacción. Bueno, eso es unos recuerdos gratos. Vámonos primero a un corte institucional y comercial y ya regresamos con Armando Pérez Hoyos en Relatos Deportivos. Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, casa de banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, casa de banquetes. Los colegios y las universidades cerraban las puertas en la cara a miles de nuestros jóvenes. Hoy sacamos la educación de las aulas y con la Universidad Digital y el Bachillerato Digital gratuito abrimos nuestra mente al mundo. Estamos próximos a alcanzar la meta y vamos por más. Somos un gobierno de grandes resultados. Gobernador Luis Pérez cumple la palabra. Antioquia piensa en grande. El puerto de Urabá era una ilusión. Hoy se estructura como el polo de desarrollo para la región agroindustrial más importante del país. Estamos próximos a alcanzar la meta y vamos por más. Somos un gobierno de grandes resultados. Gobernador Luis Pérez cumple la palabra. Antioquia piensa en grande. Atención, distribuidores, constructores, mayoristas. De Corbeles tiene la solución. Paredes 3D. Ventas al por mayor de pisos. Papel de colgadura. Cielos falsos en PVC. Calidad, garantía, responsabilidad y cumplimiento. Síguenos en Instagram como De Corbeles 1. Teléfono 311-463-1748. Continuamos con Relatos Deportivos.
Bueno, retomamos nuestros relatos deportivos con Armando Pérez Hoyos, el presidente de la Corporación Deportiva de los Paisitas. Armando nos hablaba precisamente de ese orgullo tan interesante, usted digámoslo así, de ser ese árbitro en una gran final, el primer colombiano y el único colombiano que ha llegado a una final de la Copa del Mundo. Pero hay unos momentos también de vicisitudes y de tristeza en un momento dado. 1987, por lo tanto, en un veto de un partido de América, de Deportivo Cali, por Copa Libertadores de América. En 1989, un secuestro express. Esos son momentos también un poco álgidos y un poco tristes también en momento también en el referato suyo, ¿no? Bueno, en cuanto a los vetos, uno los recibe en ese momento como algo muy fuerte, pero el tiempo lo enseña a uno a entender. A mí me vetó el Cali, el Quindío, el Unión Magdalena, el Millonarios, el Santa Fe. Mejor dicho, yo creo que iba un momento en que si los vetos se hicieran cumplir, yo no hubiera podido seguir arbitrando porque me vetaba todo el mundo. Eso en cuanto al veto. Y lo otro sí fue una tristeza muy grande haber sido privado de la libertad temporalmente. Solamente hago referencia a ese tema como lo estoy haciendo porque no quiero extenderme. Y posteriormente el asesinato aquí en Medellín de un colega, Álvaro Ortega. Son momentos muy difíciles en mi vida, muy difíciles, pero uno los va superando. Un momento de alegría que dice en el 90 y otro momento de alegría también 5 años antes, de pronto, cuando usted también funge como árbitro de la final de la Corporación Los Paisitas, en un momento dado la Corporación Baby Fútbol, Los Paisitas en su momento dado también de la primera final, el partido de la Floresta, ya también para ese torneo que usted tan diligentemente está dirigiendo desde hace 3-4 años. Ah, claro que sí, lo olvidamos. Yo vine del Paraguay en enero de 1985. Había representado a Colombia en mi primer torneo internacional. Y cuando regresé, estos amigos míos que habían creado el baby fútbol en ese entonces, me invitaron a que les arbitrara la final. Yo lo recibí con mucho gusto, con mucho agradecimiento que hubieran pensado en mí, y fui a dirigir la primera final del torneo del baby fútbol hace ya 34 años, 34, 35 tal vez, por ahí por los años. Y bueno, ¿qué me iba a decir? La vida hoy me ha puesto en este cargo en la corporación. Es un cargo que fui designado por 4 años, ya los culmino ahorita en la próxima Asamblea General, termino mi periodo y fue una experiencia fabulosa. Bueno, ahorita nos extendemos al proyecto de Armando, que también ese 85 usted nos habla de ese torneo internacional de Asunción, Paraguay, donde nuestra selección de Colombia fue la dirigida por Alfonso Marroquín, donde salió Higuita, Jairo Ampudia, Pepe Romeiro, e hizo una escollante, digamos así, presentación en un momento también impecable. Y usted también hace un debut internacional también en partido, creo que entendido, Paraguay contra, ¿quién fue? Paraguay-Ecuador, me parece, Paraguay-Ecuador, correcto. Sí, Paraguay, Ecuador, y también ese debut también internacional también en el referato. Sí, ese fue mi debut internacional como árbitro y fue un torneo pues marcado por grandes figuras. Ahí diría yo que rompió el punto de partida para Colombia internacionalmente hablando en el fútbol, porque esa selección fue magnífica, esos jugadores fueron contratados por los mejores equipos de acá y comenzó un proceso por unos añitos más tarde con el profesor Francisco Maturana, que bueno, llevó a Colombia a 3 mundiales seguidos. La verdad que fue un muy buen punto de partida. Usted también fue el punto de partida, entonces fue también prácticamente usted el que también catapultó ese proceso también interesante desde el referato. Por supuesto, ese fue mi punto de partida en ese año 85. Ese mismo año fui designado para otro torneo internacional, ya sobre el mes de agosto aproximadamente. Fui designado para una Copa FIFA Coca-Cola en Trinidad y Tobago, y por primera vez la CONCACAF y la CONMEBOL se unían e invitaron árbitros de CONMEBOL a un torneo de CONCACAF. Y yo fui invitado a ese torneo con Juan Carlos Lustó, el argentino, y tuve la fortuna de haber dirigido la final. Arbitré la final entre Estados Unidos y Canadá, fue la final de ese torneo y yo fui el árbitro.
como dice, le traemos buena suerte también de ese partido de la final del torneo de baby fútbol para que usted empezara también a pitar internacionalmente en el momento dado también. Y después del 90, que hablamos del 90 y esa experiencia interesante en Italia, previamente de la gran final entre México y, perdón, en la final entre Italia y Argentina, estaba por un codesal mexicano, por eso es el lapsus mío de México también en este momento. Ya lo lleva usted también montado también para el balompié oriental. Háblenos de esa experiencia en tierras chinas o japonesas, y no estoy mal en este momento, Armando, no recuerdo bien en el momento también que lo irrumpe, también lo catapulta también para allá, para después de ese Mundial de Italia 90 llevarlo ya. Sí, estaba transcurriendo el año 94 y una persona que le ayudaba a unos empresarios japoneses que querían conocer la forma de arbitrar en Sudamérica, porque ellos estaban aspirando a hacer la Copa del 2002 en Japón. Entonces estaban contratando mucho jugador suramericano, mucho argentino, mucho brasilero. Y se les dio la idea de contratar un árbitro colombiano y un árbitro argentino. Así que tuve contacto con ellos, me buscaron, después de unas 3 reuniones llegamos a un acuerdo y me fui en enero del año 95, me fui de enero a diciembre del 95 a dirigir en el fútbol japonés. Estuve un año viviendo en una ciudad maravillosa, era como ir al futuro, a conocer los avances tecnológicos que uno estaba lejos de imaginar que existía, pero tuve esa linda oportunidad que me dio la vida. Ya terminando mi carrera, porque yo vine, en el 95 vine al Japón, arbitré el 96 aquí en Colombia y me retiré en diciembre de 96. En Bogotá, en el último partido del campeonato, del cuadrangular final, que era Millonarios Santa Fe. Y bueno, la comisión arbitral me hizo un pequeño reconocimiento en la cancha antes del partido, me entregaron una placa por mi aporte al referato colombiano, y desde ese día no volví a arbitrar nunca, salvo el fútbol antioqueño que se hacía en cada enero o cada diciembre, patrocinado, lo voy a decir, por Mario Munera de Llantas. Yo siempre estuve presto a colaborar con el arbitraje de ese partido. Ha tenido los partidos también, cuando la despedida de Maradona, que también estuvo aquí, también usted también arbitrando los partidos, usted ha estado también en ese... Era la despedida del Chicho Serna, y él invitó a Maradona al partido. Vinieron varios jugadores internacionales y vino Maradona, y yo arbitré el partido porque era un partido que organizaba Mario Munera también. Exactamente, el Día del Fútbol Antioqueño, una interesante propuesta que tiene el señor Mario Munera Llantas, que por su propósito también es un filántropo interesante con respecto al fútbol también. Y terminamos como esta charla también, o llamamos a despuntar esta charla también con lo que hablamos también y lo que nos acometía también previamente, la Corporación Los Paisitas. Ya la Corporación Los Paisitas como presidente hace 3 años, 4 años. ¿Qué le da a usted esta presidencia y qué legado le ha entregado a esta corporación? Conocerla más profundamente, enamorarme aún más de la filosofía de la corporación. Es una linda filosofía, es un deporte con sentido social, es darle la oportunidad a los niños, no solamente de Medellín ni del área metropolitana, sino de todo Antioquia, sin excepción. Los 125 municipios de Antioquia participan del baby fútbol, y todo Colombia, porque hacemos zonales en todo el país. Es llegarle a la gente que tiene un sueño, y ese sueño se ha profundizado mucho. Ellos piensan en cómo van a llegar a estar en la Marte número 1. Para ellos eso es lo más grande cuando se está en la etapa de la niñez a la adolescencia. Y no solamente en el baby fútbol. Hoy por hoy manejamos 15 disciplinas deportivas, y en esas 15 disciplinas deportivas los niños aspiran, y tenemos en enero de cada año la gran final, y los niños son
felices, no solamente los niños, los padres de familia. En enero de este año 2019 tuvimos 5.831 niños participando de las finales en 15 días en las mejores instalaciones deportivas que indudablemente hay en Colombia, que son las de la unidad Atanasio Girardot. ¿Por qué? Porque INDER Medellín, a través de la alcaldía, o la alcaldía a través del INDER, siempre ha sido nuestra fortaleza, la unión con ellos, por supuesto, con Gobernación e Indeportes. Ellos han sido nuestro gran apoyo y nosotros trabajamos para hacer que los niños puedan cumplir esos sueños, y de eso se enamora uno. Y sobre todo que le tocó remar desde muy duro también, porque se le salió Bavaria de pronto un patrocinio interesante que llevan con muchos años también para que llamarse el torneo de baby fútbol, pony fútbol, y ya cambiar otra vez a la razón social de baby fútbol, y viene al rescate Colanta, que de alguna manera también le ayudó y le tendió esa mano a usted, Armando, para tener precisamente ese liderazgo positivo también a la Corporación Los Paisitas. Una sola aclaración al respecto. Cuando iniciamos las conversaciones con Bavaria, ellos hacían un ofrecimiento, nosotros lo estudiamos y contraofertábamos. Fue una falta de entendimiento y la no aceptación de la propuesta de Bavaria que nos llevó a nosotros a decir no hay que tirarle toda la culpa a Bavaria, que Bavaria nos abandonó, no. Nosotros no aceptamos las condiciones de Bavaria y se rompió el contrato. Y por fortuna llegó una gran empresa como Colanta que nos tendió la mano, y estamos haciendo ahora por segundo año consecutivo el Baby Fútbol Colanta dentro del Festival de Festivales. Dice la OCSE que el agradecimiento es la memoria del corazón, entonces hay que ser agradecido con esas empresas, tanto privadas como estatales, que no tendieron la mano, ¿no? Por supuesto, sería injusto no nombrar a Confenalco, una gran empresa que nos está acompañando ya hace 4 años, y también el año pasado que estuvo Confama con nosotros. ¿Cómo no dar las gracias? ¿Cómo no darle las gracias al éxito que nos acompañó? Se hizo a un lado, pero nos acompañó, y estamos profundamente agradecidos porque lo hicieron. Y esperamos cada día sumar más empresas, porque nosotros trabajamos con los recursos y nosotros no tenemos dinero. Los recursos de los patrocinios los invertimos para poder hacer que los niños cumplan el sueño y ayudar a los niños a que el tiempo libre lo utilicen en algo positivo, alejarlos de los lugares donde de pronto en cualquier momento pueden tener distracciones que pueden redundar en un mal mañana. Y sobre todo que una frase de batalla y una lema interesante institucional que ustedes tienen: deporte con sentido social. Así es, deporte con sentido social. Felicitaciones, Armando, y que sigan viniendo grandes, digamos así, grandes aportes como el de ustedes también para el departamento de Antioquia, para Colombia, para que el deporte de alguna manera también siga creciendo en todas las semillas, no solamente del fútbol, sino también del atletismo, del baloncesto, del ajedrez, de todas las disciplinas que ustedes tienen previamente en la Corporación Los Paisitas. Sí, así será, y así es. Y Rubén, muchas gracias por darle a la Corporación Deportiva Los Paisitas, a través mío, la oportunidad de hablar de lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, porque esto es un beneficio, en el fondo es un gran beneficio para la juventud. Armando, muchas gracias. A usted, Rubén. Bueno, si Armando Pérez Hoyos puede construir con su dirigencia deportiva un país mejor, ¿por qué nosotros y nosotros no? Hasta una próxima emisión de Relatos Deportivos a través del canal CNC, el canal de nuestra gente.